días. Vamos a contestar preguntas, porque tenemos poco tiempo. Vamos a salir a Tabasco, que hay una reunión de evaluación sobre las afectaciones, los damnificados por las inundaciones que están siendo atendidos, y se va a hacer una evaluación allá. Vamos primero a resolver, quedaron pendientes Shaila y Reina, y luego, si les parece, y otro compañero que está aquí, para irnos 2 y 2. Adelante. Gracias. Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, en Sonora, la Sedatu inició un proceso de medición y deslinde de terrenos de presunta propiedad de la nación en 5 municipios, que son Cajeme, Guaymas, Benito Juárez, Empalme y San Ignacio Río Muerto. Se trata de 40 predios de un poco más de 91,000 hectáreas. Hay inquietud en esta región, aunque los productores y agricultores confían en que se va a respetar el Estado de Derecho en esta etapa, pues hay quienes piensan que es una especie de expropiación de tierras. Entonces, bueno, preguntarle, presidente, si esta acción es parte del compromiso con la tribu yaqui y qué resultados espera con este procedimiento, qué impacto tendrá este proceso al final cuando concluya. Sí, como lo dimos a conocer, estamos llevando a cabo un plan para hacer justicia a los pueblos yaquis. Es la etnia más maltratada en la historia del país, junto con los mayas. Bueno, la verdad es que todos los pueblos originarios han padecido mucho, han sufrido mucho. Con la invasión europea, la conquista, con la colonización, 3 siglos de dominación colonial, y que eso es lo más lamentable, durante el periodo posterior a la independencia, que se mantuvieron las mismas prácticas de opresión, de sometimiento, incluso de exterminio y racismo. Entonces es el pueblo más sufrido de México, los pueblos originarios, los pueblos indígenas. Y en el caso de los yaquis, pues fueron los que más padecieron del porfiriato. Durante la dictadura de Porfirio Díaz se les exterminó. Hay datos de que fueron asesinados alrededor de 15,000 yaquis. Compraron armamentos el ejército porfirista que estrenaron en la guerra declarada a los yaquis, como también hubo una guerra declarada a los mayas. Deportaron desde Sonora a familias completas a trabajar como esclavos en las haciendas enequeneras de Yucatán, en las haciendas cañeras de Veracruz, del sureste. Una barbaridad. Entonces, si ahora estamos conmemorando los 200 años de nuestra independencia, 500 años de la invasión extranjera, 700 años de la fundación de nuestra ciudad, pues queremos no solo hacer eventos, sino hacer justicia donde podamos. Incluso vamos a ofrecer ofrecer disculpas por lo que hizo el Estado mexicano en contra de los indígenas, en contra de los pueblos originarios. Entonces, en este contexto, este año se están llevando a cabo una serie de acciones en beneficio de los pueblos yaquis. Y una de las cosas que ellos han planteado siempre es de que les arrebataron sus tierras, como les quitaron el agua. No solo en el porfiriato, ahí fue brutal. También les han arrebatado las tierras y las aguas, luego de que el general Cárdenas, que fue el presidente que más los apoyó, les entregó de nuevo tierras, o mejor dicho, les confirmó el dominio y la propiedad de sus tierras mediante una resolución presidencial en aquel entonces de un número determinado de hectáreas. Pero esa resolución presidencial se modificó en los últimos gobiernos, creo que en el gobierno de Zedillo, y les quitaron tierras. Entonces estamos haciendo un levantamiento de todas las tierras para ver cuánto les quitaron. Desde luego se constituyeron ejidos en esas tierras. Esa propiedad social pues se tiene que respetar, ni modo que se expropien los ejidos para devolver las tierras a los pueblos yaquis. Ya tiene que ver con lo que se hizo en ese sentido. Y hay también grandes extensiones de terrenos que tenemos que ver cómo se adquirieron. Tienen que mostrar los propietarios sus escrituras, a quién le compraron, si eran tierras ejidales. Y también, que es lo que pensamos, nos puede ayudar bastante, hay tierras nacionales, grandes extensiones de tierras nacionales. Entonces, se está haciendo este trabajo, nadie debe de alarmarse, tenemos que saber cómo está la situación agraria y hacer justicia de la mejor manera posible, sin confrontar, sin polarizar, pero hacer justicia. Entonces, eso por lo que corresponde a la tierra. Lo mismo con el agua, porque todos usan agua, pero los pueblos yaquis no tienen agua. Entonces, estamos proyectando construir un acueducto para darle agua a los pueblos. Además, ellos fueron dotados de tierras y de agua, y se les quitaron las tierras o una parte, y lo mismo pasó con el agua. Entonces, estamos en eso, más otras acciones en beneficio de los pueblos yaquis, pero todo en el marco de la legalidad, y convenciendo, haciendo conciencia, y llamando a que haya una reconciliación, porque se ha tratado muy mal a los pueblos yaquis. Hay muchas manifestaciones, todavía, desgraciadamente, de racismo, que vienen de lejos. Entonces, no estar soslayando, no ser hipócritas, sino reconocer de que todavía no nos quitamos esas ideas retrógradas que vienen desde la llegada de los invasores, porque para poder despojar de sus tierras a los pueblos originarios, para poder someterlos, como sucede en cualquier conquista, en cualquier invasión en el mundo, pues lo que
que se utiliza como excusa es de que son pueblos bárbaros y que ellos, los invasores, vienen a civilizarnos. Pero todo esto no deja de ser una justificación para oprimir, para explotar, para cometer injusticias. Porfirio Díaz llegó a decir de que ¿qué se creían los indígenas pensando que los bosques y las tierras eran de ellos? Así lo expresó en un informe. ¿Y de quiénes eran entonces las tierras y los bosques? Pues de los pueblos originarios. ¿Qué hicieron? Les arrebataron sus tierras para entregárselas a grandes latifundistas del país y del extranjero. Entonces, es justicia. Presidente, nada más, como le comentaba, causó mucha preocupación en los dueños propietarios de tierras en el sur del estado. ¿Cuál sería su mensaje en cuanto a esta preocupación que tienen de que se trate de una expropiación de tierras? Que no se preocupen, que no se va a cometer ningún abuso, no va a haber ninguna expropiación en propiedades legítima y legalmente constituidas, y tampoco en ejidos. Es hacer una revisión, cómo está la tenencia de la tierra, cuánto tienen los pueblos yaquis, cuánto tienen los ejidos del perímetro o del polígono que comprende la resolución presidencial original del presidente Cárdenas. Entonces, lo que está ahí, qué tipo de propiedad existe ahora, cuánto de ese polígono entregado por el general Cárdenas lo mantienen los yaquis, cuánto ya se entregó a ejidos con otras resoluciones presidenciales posteriores, cuánto tienen particulares y cuánta superficie es terreno nacional. O sea que no hay ninguna escritura, ningún documento, pero eso es lo que se está haciendo. Desde luego, no deja de haber inquietud porque como hay también elecciones, ahora todo lo utilizan, ¿no?, para infundir miedo, pero no hay nada que temer. Eso es lo que le puedo decir. Muchas gracias, presidente. Presidente, la cifra de muertes asociadas a COVID-19 en México sumarían más de 300,000, teniendo en cuenta el último reporte de exceso de mortalidad de la Secretaría de Salud, que precisa que de febrero de 2020 a 13 de febrero de este año son 294,000 fallecimientos de exceso de mortalidad solamente por COVID-19, más los que se han sumado con los reportes diarios. Preguntarle qué significa esta cifra, qué le ha comentado el Gabinete de Salud sobre esta cifra en el manejo de la pandemia y si modificaría de alguna forma la estrategia que se está siguiendo para la pandemia. Mira, lo de las cifras ha provocado alguna polémica. Hasta el expresidente Calderón salió a exponer, ¿no?, de que era mucho más el número de fallecidos que lo que aquí se informa. Lo retomó el Washington Post, o sea, haciéndolo muy grande. La verdad es que se ha informado bastante y nosotros no ocultamos nada, y lo va a seguir haciendo la Secretaría de Salud. Nosotros hemos hecho todo lo que hemos podido realizar. Yo diría que ha habido una entrega total. Se ha actuado no solo como buenos servidores públicos, sino de buen corazón, con mística, para enfrentar la pandemia, para evitar los fallecimientos. Hemos trabajado día y noche, y estamos hablando de muchos trabajadores de la salud, y se ha hecho hasta un reconocimiento internacional de la Organización Mundial de la Salud, porque México fue el país de América Latina que llevó a cabo la mayor reconversión de hospitales para atender enfermos, para evitar fallecimientos. Somos de los primeros en obtener la vacuna, en estar aplicando la vacuna. Lo previmos con tiempo. Sin embargo, nuestros adversarios, que son muy morales y son capaces de valerse de todo, hasta del dolor humano, andan siempre sopiloteando. Es temporada de sopilotes. Entonces, siempre magnifican todo lo que pueda significar perjudicarnos, porque lo que está en el fondo, no hay que olvidarlo, es de que estamos combatiendo la peste de la corrupción, y ellos están inconformes porque son muy corruptos, los conservadores, nuestros opositores, muy corruptos. Y no solo son los de la mafia del poder, sino sus achichincles, voceros, intelectuales orgánicos, la prensa que está mostrando el cobre. Pero no solo en México, en el mundo hay una crisis de credibilidad en los medios de información. Estoy hablando de el New York Times, y el Washington Post, y el Wall Street Journal, y el Financial Times, todos. Porque durante el periodo neoliberal, y eso es un buen tema de análisis, fueron cooptados los medios por las grandes corporaciones económicas y financieras. Es el caso de México. La mayoría de los medios está en poder de hombres de negocios, no es el poder de periodistas. Las televisoras, las estaciones de radio, los periódicos, en manos de empresarios. Entonces, ¿para qué utilizan los medios? Para proteger sus intereses. A ver, díganme, ¿cuántos medios de información en México son de periodistas? ¿Dónde están las televisoras de periodistas, de comunicadores? No, los periodistas, los comunicadores son empleados de los dueños de los medios, que no solo tienen ese negocio, o que ese negocio o esa empresa no es la principal. Esa es la que le ayuda para que puedan prosperar otras empresas del mismo corporativo. ¿Cuáles son las otras empresas? Pues todos los dueños de información tienen compañías constructoras que recibían contratos millonarios. Todos los dueños de medios de comunicación, o la mayoría de estos a los que me refiero, eran proveedores del gobierno. Vendían hasta medicinas. No pagaban impuestos sus empresas. Entonces hay realmente una crisis, pero es sobre todo una crisis moral. Y en vez de cambiar, quieren a fuerza mantener la misma república simulada para seguir robando, para seguirse quedando con lo que es del pueblo. Y no les importa que en ese afán de lucro empobrezcan a millones de mexicanos. Y no les importa ni siquiera de que por esa actitud egoísta hasta ellos mismos vivan en la inseguridad, o que tengan que andar con carros blindados y rodeados de guardaespaldas y no puedan salir a la calle. Pueden hasta manejar sus carros en el extranjero, solos.
Aquí no. Tienen que vivir en búnkeres, en fortalezas. Entonces, ¿por qué no mejor aceptar de que es importante el cambio y ayudar a que transformemos al país, que se establezcan las bases para que se puedan hacer negocios con ganancias razonables, que no se robe, que no se apueste al influyentismo, al saqueo, que se piense en los demás? Ni modo que se van a llevar cuando se mueran todo eso que acumulan. Yo no he visto un funeral donde, además de la persona que perdió la vida, vaya detrás carros con cajas fuertes. No nos llevamos nada, nada. ¿Y por qué no llevarnos la satisfacción de haber actuado con humanismo, con verdadera solidaridad, con amor al prójimo? Eso es lo más importante, sublime. Esa es la verdadera felicidad. Estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Entonces, pero eso es que estás tratando, es el fondo del asunto. Es una crisis mundial de los medios de información. Ahora, fíjense, ayer el Departamento de Estado, el gobierno de Estados Unidos, hace sus recomendaciones sobre México. ¿A quién creen que acusa el gobierno de Estados Unidos? Entre otros, a San Juana. A San Juana, que es la directora de Notimex, una periodista consecuente, porque se enfrentó a grupos de intereses creados. Y resulta que esa asociación que se llama Artículo 19 está financiada por empresas extranjeras, hasta por el Departamento de Estado. Para empezar, nosotros no nos metemos a opinar sobre violaciones de derechos humanos en Estados Unidos. Somos respetuosos. No podemos opinar sobre lo que sucede en otro país. Entonces, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos opina sobre cuestiones que solo competen a los mexicanos? ¿Por qué se lanzan en contra de San Juan, que ya la volvieron famosa? Además, es una mujer que tiene todo nuestro respeto, una buena periodista. Y ese organismo 19, Artículo 19, está apoyado por el extranjero. Pero además, toda la gente que tiene que ver con Artículo 19 pertenece al movimiento conservador que está en contra nuestro. Y lo puedo probar, todo lo que les estoy diciendo. Pero pues eso puede ser nota en el New York Times o en cualquier otro periódico. Nada más que afortunadamente el cambio en México es un cambio, como lo he dicho en otras ocasiones, de mentalidad. Y eso no tiene ningún efecto. Además, tenemos nuestra conciencia tranquila, nosotros no censuramos a nadie. No es el caso de que arruinaron a Gutiérrez Vivó. ¿Quién pregunta por Gutiérrez Vivó? ¿Quién ha presentado una denuncia por la censura, la represión, el despojo de los bienes de la empresa periodística de Gutiérrez Vivó? Nadie, nadie. Y así otros casos. Pero lo que está en el fondo, pues es que no quieren dejar de robar y piensan que vamos nosotros a dar marcha atrás. No, al contrario, siempre vamos a estar profundizando, porque necesitamos aprovechar el tiempo. Yo me jubilo en el 24, entonces todo lo que avancemos, porque decía el presidente Juárez, para que si en caso de que la reacción regrese, les cueste trabajo dar marcha atrás a todo lo logrado. Yo estoy muy convencido de que no van a poder, en el caso remoto de que regresara la corrupción, reconstruir el viejo régimen, porque no se trata de desaparecer organismos, no. El movimiento nuestro tiene que ver con un cambio de mentalidad, es una revolución de conciencias. Y eso, como ya lo dije, no se puede aniquilar. Muchas gracias, presidente. Ya por último, hace unos días comentaba el canciller Marcelo Ebrard que en esta reunión que sostuvo con esta misión de Estados Unidos tocaría el tema de la reapertura de la frontera norte, debido a que tiene mucho tiempo cerrada desde marzo de 2020 y pues las implicaciones económicas que ha tenido. Entonces, preguntarle a usted si le comentó algo al canciller, si tocó este tema con esta misión que vino sobre cómo sería el proceso de reapertura, que él hablaba pues de alguna forma paulatina, pero que se fuera abriendo. Sí. Sería todo, presidente. Van avanzando los acuerdos. Él tiene comunicación permanente con el secretario del Departamento de Estado y hay ese propósito de normalizar lo más pronto posible la relación económica, y también se está avanzando en un acuerdo migratorio. Vamos bien, y son buenas las relaciones con el gobierno de Estados Unidos, porque también esa era otra apuesta de los conservadores corruptos del país, de que nos peleáramos, ¿no?, con el gobierno de Estados Unidos. No, son muy buenas las relaciones con el presidente Biden y vamos a llegar a acuerdos. Tenemos buena comunicación. Quedó Reina. Gracias, presidente. Buenos días. Reina Ramírez, de página Libera Radio, reportera independiente. Presidente, pues tengo que ser breve porque usted se tiene que ir, pero pues no podemos dejar pasar lo que acaba de decir sobre el artículo 19 y sobre el caso de Notimex. Presidente, usted tiene derecho a defender a sus funcionarios y, por supuesto, de hablar sobre la relación con Estados Unidos y lo que puede o no debe de hacer un país, pero en el caso particular hay denuncias específicas, concretas, sobre los abusos que se han cometido en Notimex, y independientemente de que también se está investigando al líder sindical de ese lugar, que hasta ahorita pues no ha habido avance sobre eso, pero hay denuncias, presidente, de lo que ha hecho ahí. Yo no podría decir, particularmente conozco los agravios que ha cometido, porque después de que yo traté el tema aquí, me fue a mí muy mal con los troles de Notimex, bueno, de la señora. Entonces, pero eso es punto y aparte, pero yo creo que artículo 19 se ha caracterizado por la defensa de los periodistas, independientemente de muchas otras cosas o pruebas que usted pueda tener. Entonces, nada más puntualizarle ese caso. Y sí, en el caso de Notimex, presidente, usted la puso ahí, usted tendría que resolver esta huelga, los abusos que se han cometido, y pues ya va más de un año y no se ha hecho. El otro punto, presidente, sobre los yaquis, mencionaba usted que le están haciendo un acueducto, también es una precisión, no es el tema que le voy a tratar, pero no sé si usted sepa que los yaquis no están muy de acuerdo con lo del acueducto, más bien quieren que la presa se les dé la parte proporcional del agua que hay en la presa. ¿Conoce usted ese desacuerdo, o no sé cómo
lo vayan a resolver ahí, pero para ellos sería mejor que se les dé el agua que realmente les pertenece, que ya incluso está en sus decretada para ellos, y de hecho tienen ellos un litigio aún todavía con el gobierno estatal por el agua del Novillo. Entonces, si lo conoce ese tema, presidente. Sí, conozco bien todo el problema. Sí, y se está trabajando con ellos. No se hace nada si no es con el acuerdo de los gobernadores yaquis, de las autoridades tradicionales de los pueblos. Estamos trabajando, ya llevamos pues como un año que hay una comisión, están allá de varias dependencias, y es algo que yo estoy atendiendo de manera personal. También tienen algunas situaciones ahí con la construcción de las viviendas, no sé si usted ya se conoce. Sí. Siempre hay protestas, inconformidades, pero para eso es el diálogo. Entonces, cuando se actúa de buena fe, cuando lo que se quiere es que se imparta o hacer justicia, los problemas se resuelven. O sea, la gente protesta y se inconforma cuando hay imposiciones, cuando se les quiere despojar de sus bienes. Yo me refiero a los yaquis en cuanto a la vivienda de los yaquis del pueblo. Sí. Ajá, Sí, no se va a poder hacer una vivienda si no es con la autorización de ellos. Pero en todo. O sea, hay consulta permanente. Ellos son los que están participando en todo este proceso. Hemos firmado acuerdos, han habido muchísimas reuniones, hay consensos. No deja de haber discrepancias, porque así somos todos. Pero son más las coincidencias y vamos a ir hacia adelante. Lo de la presa, entonces sí se está viendo esa posibilidad. Todo se está viendo, no se descarta nada. Okay. Sí. Bien, el tema, presidente, que le quiero plantear. También te quiero decir algo sobre eso. Sí. Hay quienes quisieran que no lográramos ningún acuerdo. Sí, también. Sí, hay eso. O sea, porque hay mucho clasismo y mucho racismo. Sí, eso sí, también existe ahí. Lamentable. En el sur de Sonora, en Sonora. Lamentable. Sí. Entonces, pero es en el país. Entonces ya hablábamos de eso. Es una nefasta herencia lo del racismo. De que hay quienes se sienten de sangre azul. El tema que le quiero plantear, usted ayer hablaba hacia una defensa muy contundente de las Fuerzas Armadas y el trabajo que han desarrollado en el país en estos 2 años o más de 2 años, y ensalzaba también la situación de la Guardia Nacional. Presidente, ayer en Sonora, ahora en febrero, en Sonora hay un indígena mixteco encarcelado por una acción que hizo la Guardia Nacional en Sonora, en una carretera. Usted sabe que las carreteras de Sonora ahorita están intransitables porque son inseguras por la delincuencia organizada, porque hay balaceras a todas horas del día, porque hay porque se roban los carros, porque atacan a toda la gente. Y encima de eso, presidente, circular por las calles de Sonora tampoco ya no es una garantía que esté la Guardia Nacional, porque en el kilómetro 32 en Santana, el 7 de febrero, pasó por ahí una familia de indígenas mixtecos que poco hablan español o el castellano, y los paró la Guardia Nacional porque dicen que a 10 metros vieron que el conductor, el indígena, se llama Melitón, no traía puesto el cinturón de seguridad, y lo detuvieron. Y la camioneta de Melitón es una camioneta pick-up, pidió prestado para comprarla, él tenía sus documentos, y se ve a simple vista, es una camioneta bonita, podríamos decir, una camioneta doble cabina, pick-up, Nissan. Entonces lo paran y le empiezan a revisar el carro, los 3 elementos de la Guardia Nacional, y le preguntan que si es de él, que si, lo que entiende la familia es que como un indígena mixteco puede traer una camioneta de ese tipo. Fue la indignación primera que tuvieron ellos. Y al final le empiezan a buscar por todos lados, le tallan la serie, dicen que encuentran una serie distinta a la de ese carro, y lo turnan al Ministerio Público. El Ministerio Público, basado en el IPH que hizo la Guardia Nacional, los 3 elementos, lo turna al Ministerio Público y lo turna al juez, y es el caso que ahorita ya va a cumplir casi 2 meses encerrado por un delito que probablemente no cometió, presidente, porque hay dos números de series. La del carro que él traía, que está bien, que tiene incluso un seguro, y de una investigación que ya realizamos, y la de otro carro que efectivamente tiene reporte de robo en Puebla. Ellos argumentan que esa camioneta es la del robo en Puebla, y la otra serie, que es la que él traía originalmente, y que ya después de buscarle ellos le encontraron supuestamente otra, esa está bien y tiene un seguro incluso vehicular. Los mismos guardias, la Guardia Nacional, que parece ser que no están bien capacitados, presidente, y ahí sí tendría que ser su intervención, para ver de qué manera están permitiéndoseles que hagan este tipo de abusos o de atropellos, y entre ellos mismos discutían si es, no es, si es la serie, no es la serie, y al final deciden que lo turnan, lo pasan a este hombre, y todavía encima el juez simula que hace un juicio y le ponen de traductor a su esposa, cuando la ley habla de que se tiene que poner un perito traductor, y se confabulan entre todos ellos, con el IPH de la Guardia Nacional, con la defensora pública, que dice que la esposa, que nomás tiene tercero de primaria y alcanzó, pues apenas habla también español, se confabulan y dicen, aquí tenemos una perito, ella le va a traducir. Y esto suelta las risas del Ministerio Público y del asesor jurídico de la víctima, que a la víctima nunca la encontraron, que porque el Ministerio Público de Puebla no quiere colaborar. Entonces arman ahí y deciden, el juez nunca toma en cuenta lo que dice el señor, dice, Dios sabe que yo iba bien, que yo llevaba puesto el cinturón, que yo compré este vehículo de buena fe. Y eso no importa, él lo turna, lo encarcela, y hasta el 10 de mayo le van a dar una audiencia para ver si puede salir o no. Este es un hombre trabajador, mixteco. Bueno, mira,
porque por todo lo que estás comentando, pues es una injusticia o es un abuso de autoridad o un exceso de la autoridad. Entonces vamos a pedirle a Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Pública, Protección Ciudadana, que atienda hoy mismo este caso para ver si se puede liberar a esta persona lo más pronto posible. O sea, nosotros estos casos no los permitimos, no los toleramos, no somos iguales. O sea, antes los presidentes, porque lo tengo que estar recordando, ante la amnesia que prevalece, antes un presidente que iba a saber de estos asuntos y mucho menos ocuparse de estos asuntos. Ahora no, a nosotros nos importa mucho y hay esta oportunidad. Por eso son muy buenas estas conferencias, porque ustedes nos ayudan pues, a dar a conocer todas las injusticias que se cometen. ¿Por qué? Por dos razones. Una, como diría Silvio, no es Silvio, es Pablito Milanés. Yo no vivo en una sociedad perfecta, o sea, todavía no vivimos en una sociedad perfecta. Aspiramos a vivir en una sociedad perfecta. Sí, pero vamos hacia allá. Entonces, ahora mismo se va a atender este asunto. Vamos a ver el enlace. Me tengo que ir, también se los advierto, porque... Adelante, Pedro. Gracias, señor presidente. Buenos días, tenga usted. Estamos aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México. Me acompaña el ingeniero Bernardo Aguilar Calvo, director general para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estamos aquí, señor presidente, para informarle que el día de hoy, a las 6:15 de la mañana, arribaron las 500,000 dosis de Sputnik, del primer componente. Y estamos aquí ya atentos para recibir la segunda entrega de Pfizer esta semana de 145,275 dosis de esta vacuna para completar el vuelo número 40 y el embarque número 26. Y con esta cifra, señor presidente, tenemos 13,456,620 vacunas en el país para seguir con la campaña nacional de vacunación para adultos mayores en todo el país, señor presidente. Es cuanto lo que queríamos informarle, señor. Muy bien. Gracias, Pedro. Muchas gracias por todo lo que están haciendo. Qué bien que siguen llegando las vacunas. Se va avanzando con la vacunación de adultos mayores. Ayer se vacunaron alrededor de 300,000. A ver si tienen el corte de las 4 de la tarde del número de vacunados. Ya que estamos tratando este tema, decirles que me recomiendan los médicos que me vacune. 254,000, pero es el corte de las 4 ya, de las 4, sí. Me vacuno la semana próxima, me voy a vacunar. No les voy a decir, porque no quiero que se haga un espectáculo. Nada más voy a ir a donde me corresponde y me voy a vacunar. El estudio previo que se va a hacer, presidente, ¿cómo se llama? Ya me lo hicieron. ¿Tiene algún nombre el estudio? No, pues me sacaron sangre para ver cuántos anticuerpos tengo. No hay problema, tengo anticuerpos, pero recomiendan que sí, me debo de vacunar. Presidente, como ya se tiene que ir, nada más le recuerdo, por si Ernesto no tiene, Ledesma que está aquí, no tiene oportunidad, recordarle que había un compromiso. Sí, ya tenemos toda la información, hoy mismo se le va a entregar toda la información. Vino el presidente municipal de Ayutla con un escrito, quería participar en la conferencia, dijimos que no porque se iba a generar una polémica que no conviene. Pues de eso se trata, ¿que no? Pero también hay otros asuntos. Pero de le vamos a entregar toda la información. Y de la ejecución del presidente municipal de Ayutla. Sí, lo que podemos hacer es que grabes para Ayutla lo que dice en su oficio el presidente municipal, que le mandes un video y lo grabes a él para que sea parejo, los dos. Pero de la ejecución extrajudicial, presidente, de la información. Ese es otro tema. También Alejandro Encinas te va a presentar el informe. Pero también en general te diga si ya el otro... hoy mismo. Sí, los dos casos. partido. Pero en el caso de Ayutla quiero eso, porque vinieron hasta acá las autoridades. Y son autoridades electas democráticamente de usos y costumbres. Los elige el pueblo. Entonces, hay que respetarlos. Entonces, que se dé a conocer la opinión de la autoridad, que él dé a conocer su opinión. Y en el caso, ese es en el caso del agua de Ayutla. Y en el caso de la supuesta ejecución extrajudicial, que Encinas le dé el informe. Y si no queda conforme, regresamos de nuevo al tema. Pero ahí también el general, presidente, me tengo que ir. Ahí el general también que diga el otro muchachito de 16 años que está desaparecido, si también fue ejecutado o dónde está ese muchacho. Sí, les va a informar hoy, les informa Encinas. Nada más decirles que no somos iguales a los que se fueron. No somos autoritarios, no declaramos la guerra, no desaparecemos a nadie, no ordenamos torturas, masacres, no nos confundan. Bueno, nos vemos. Gracias.